Estoy en la regional La Inia La Estanzuela, que queda en el suroeste de Uruguay, en Colonia, o sea, frente a Buenos Aires, básicamente. Bueno, ¿y cuáles son las áreas de investigación, desarrollo que tienen en esa experimental? En La Estanzuela se trabaja con agricultura, como lo que estuvimos viendo hoy acá, digamos agricultura de secano, de donde las investigaciones en torno a riego están empezando también, porque también la adopción del riego a nivel de la zona tradicionalmente agrícola también está creciendo. Otra área importante es la lechería. Realmente, digamos, es la experimental que investiga sobre lechería. Y después ganadería intensiva, y hay una unidad también de ovinos, destinada sobre todo a producción de carne. Bueno, ¿qué mirada, qué te llevas de esta recorrida hoy que hiciste aquí en la Experimental de Paraná? Bueno, una muy linda recorrida, la verdad que estaba esperando que llegara el día de poder conocerla, porque bueno, ahora hace casi 10 años que yo había hecho una visita aquí y que nos habían recibido los colegas de la experimental, incluso en este mismo lugar que estamos parados también estuvimos en su momento, pero lo que me llevó una impresión muy linda de cómo han, bueno, creado nuevos experimentos de larga duración, ¿no? Con levantando cuestiones que, bueno, por ahí hace 20 o 25 años no estaban en la agenda, digamos, y en los libros de agronomía. Y entonces, bueno, realmente me parece que es un lindo ejemplo de cómo desde una experimental, bueno, se puede justamente capitalizar esa posibilidad de trabajar intensamente en un sitio experimental y con continuidad. Para ciertas preguntas de la agronomía, y ahora que pasa a ser también importante lo medioambiental, es un abordaje bueno, muy importante, y que no es posible, digamos, a lo mejor responder ciertas preguntas con suficiente precisión si uno no cuenta con estos experimentos de largo plazo. El abordaje alternativo sería, bueno, tratemos de investigar yendo a los campos de los productores, a los lotes, y ahí hacer los estudios. Pero bueno, resulta que para cierto tipo de preguntas ese abordaje no es el más efectivo, sino que el efectivo es lo de estos experimentos de largo plazo. Bueno, nosotros acá siempre en la Argentina comparamos mucho con el Uruguay. Ustedes son un país más chico, pero decimos que son mucho más eficientes, más organizados. ¿Cómo se desarrolla el modelo para preservar y conservar un recurso tan importante como el suelo, utilizar inteligentemente el agua? ¿Cómo lo hacen ustedes? Uruguay de algún modo ha servido un poquito de ejemplo, me parece, o de inspiración en algún modo, porque bueno, ya ahora hace 10 años o más que está establecido por ley, o se reglamentó una ley anterior de manejo y conservación de suelos, y esa reglamentación implica que bueno, el productor y el agricultor están obligados a establecer un plan de uso y manejo de suelo de tal modo que no va a exceder un máximo tolerable de erosión. O sea que con el conocimiento agronómico, y sobre todo con el conocimiento agronómico del proceso erosivo, se pueden planificar secuencias de cultivos y rotaciones, y se pueden implementar eventualmente otras medidas de conservación, de tal modo de que entonces el sistema de producción va a cumplir con esa condición de no excederse en ese valor T que se dice que es el tolerable de erosión. Esto es obligatorio. Es obligatorio para todos los productores de agricultura. La diferencia con nosotros que acá es voluntario. Claro, no, en este caso es obligatorio, y nada más hay un tema de tamaño del predio, creo, no me acuerdo si son 10, 20 o 50 hectáreas, es por encima de ese tamaño de explotación ya pasa a ser obligatorio el uso de estos planes de uso y manejo. ¿Cómo ha sido el balance de varios años de este tipo de gestión en la empresa agropecuaria? Bueno, me parece que el balance ha sido positivo, porque en primer lugar la adopción por parte de los productores y el acompañamiento que hicieron desde el sector productivo a una medida de este tipo que se establece por obligación, en realidad fue positiva.
o sea, muchos productores bueno, se los reconoce como pioneros y que luego también forman opinión en el sector, o a uno se los veía, digamos, expresándose positivamente sobre la medida, o, digamos, o por lo menos no oponiéndose de manera radical. Y hubo un efecto que se vio clarito. Bueno, tenemos un grupo de productores, una asociación de productores en siembra directa, equivalente a la PRESID de aquí de Argentina, que de hecho se inspiró un poquito en ese modelo. Esos productores y esa asociación está realmente, digamos, preocupada digamos, y se ocupa por el asunto de la erosión, y por lo tanto, bueno, esto de los planes de uso necesariamente es algo que contribuye a esa causa. El punto que quería hacer es esto. Hubo unos años, bueno, justo al poco tiempo que se establece la reglamentación de esta ley, estábamos en un periodo donde la soja valía mucho internacionalmente y hubo un aumento del área. Se pasó a utilizar áreas de menor aptitud agrícola y más frágiles, y podía desenlazarse en que se iba a hacer solamente soja sin otras medidas de conservación. Y gracias a esto de los planes, bueno, los productores estaban obligados a colocar alguna otra cosa, aún si no era rentable. Y ahí entraron los cultivos de cobertura, de manera muy clara. Se exploraron las distintas opciones, especies, manejos para colocarlos. Algunos productores hacen trigo, soja, a pesar de que el trigo en ese momento de repente no era tan atractivo, pero bueno, con tal de cumplir con el plan. Acá, bueno, tenemos la situación de lotes, campos que están quedando cerca de poblaciones, de centros urbanos, y donde hay un cuestionamiento de la sociedad urbana hacia las prácticas que se hacen, los modelos productivos. ¿Cómo lo ven ustedes y cómo se hace así? Bueno, sí, eso también está establecido, digamos, incluso existen capacitaciones obligatorias para los aplicadores, y existe una plataforma online por la cual tienen que registrar las aplicaciones que se van a hacer, y existe también una reglamentación de no aplicar en cercanías de centros poblados o escuelas o cosas de ese tipo. Entonces, las aplicaciones de agroquímicos, por esta reglamentación, y espero que no diga nada equivocado, está también establecido que tienen que estar registradas. Entonces existe un registro nacional de las aplicaciones que están haciendo los aplicadores profesionales, y entonces, bueno, hay como un control sobre eso también. ¿Qué pasa con aquellos, en el caso de las aplicaciones y en el caso de los planes de manejo, que no cumplen? El control de los planes de uso se hace por vía satelital, o sea que existe un equipo desde el ministerio que lo realiza, y entonces se aplica, ya está previsto en la ley o en el decreto que se aplica una multa, digamos, de dinero.